Free Phoenix lo componemos un colectivo de mujeres que hemos creado un espacio de rehabilitación para aves consideradas de granja. Pues en el caso de gallinas, gallos, pavos, patos, ocas, etc. Elegimos crear este espacio específicamente para estas especies porque ahora mismo aquí son los animales terrestres que en número son más utilizados y explotados y asesinados para consumir tanto sus huevos como su carne o incluso sus plumas. El día a día aquí comienza preparando y organizando lo que van a comer durante el día. Empezamos con los desayunos. Cuando amanece, pues les abrimos, preparamos los desayunos y es el momento del día que aprovechamos para ver pues, que salen bien de sus habitaciones, que empiezan a comer con hambre, que se levantan con vitalidad, que se relacionan entre ellas de forma normal, que empiezan sus rutinas diarias y es una forma pues, para nosotras de ver que están bien. También pasamos mucho tiempo con ellas, ocupándonos de sus cuidados, ya no solo pues, por hacer ciertas revisiones periódicas que necesitan ser llevadas a cabo de forma continua, como revisar el estado de sus plumas, su cloaca, que se aseen. A la vez que realizamos estos cuidados, también aprovechamos para relacionarnos con ellas, trabajamos en nuestra interacción con ellas, respetando por supuesto sus espacios y todo esto siempre teniendo en cuenta de causarles el mínimo estrés posible. También periódicamente hacemos atenciones veterinarias más concretas, como son desparasitaciones, o vamos pesando, aparte de mirar el peso diario, también de vez en cuando las vamos pesando y llevando un registro de su peso. Revisamos más a fondo sus patas, el estado de sus plumas, digamos más. De vez en cuando también hacemos una inspección más a fondo de su estado físico. Kite fue la primera refugiada que llegó a Free Phoenix, incluso antes de que estuviéramos físicamente aquí en el refugio. La encontramos cuando estábamos todavía pues, preparando con la parte más preparatoria teórica del proyecto y nos la encontramos deambulando en una carretera cerca de una finca, de un campo donde había una explotación de gallinas en un pueblo y bueno, creemos que ella estaba separada del resto porque es ya una gallina mayor, había empezado ya o había incluso dejado de poner huevos, entonces fue separada del grupo pues ya para matarla. Y ella en ese momento pues aprovechó y pudo escapar. Las gallinas como Kite, que han sido seleccionadas genéticamente durante un largo periodo de tiempo para hacer que pongan la mayor cantidad de huevos posible, se han quedado pues, con unas secuelas físicas que las ha convertido en máquinas de producción, llegando a poner un número de huevos, aproximadamente unos 300 al año, que es una cantidad mucho más alta de lo que su cuerpo produciría de forma natural antes de haber sido sometidas a esta selección genética. Esto conlleva pues, a un desgaste físico, a una serie de infecciones por la sobreproducción, el sobreesfuerzo al que se ve sometido su aparato reproductor. Es la primera a la que le hemos puesto el implante, que lo que hace es contrarrestar un poquito estos efectos de la producción continua, porque bloquea las hormonas de la puesta de huevos, entonces su aparato reproductor puede descansar un poco y frenamos el avance de estas enfermedades. Nosotras entendemos la liberación y trabajamos en base a una definición de libertad que incluye los cuidados físicos, psicológicos e integrales en general que podemos ofrecer de una forma personalizada y sobre todo especializada. Todo esto trabajando en un espacio totalmente seguro para ellas. Nosotras hemos creado este espacio de lucha para intentar devolverles la libertad que les ha sido arrebatada y que consideramos que les pertenece, y para trabajar con ellas desde el respeto, desde la igualdad y priorizando su bienestar, sus necesidades y su seguridad.